Desperté antes de que sonara la alarma. No fue uno de esos despertares tranquilos en los que simplemente abres los ojos y ya. Fue brusco, como si alguien me hubiera llamado por mi nombre desde muy cerca, aunque en el cuarto no había nadie. Me incorporé de golpe, con el corazón acelerado y la garganta seca, mirando hacia la puerta del cuarto, esperando ver una silueta que no estaba ahí. El reloj marcaba las 5:12 de la mañana. Todavía estaba oscuro, pero no era la oscuridad normal de la madrugada. Había algo pesado en el aire, una sensación difícil de explicar, como si el silencio tuviera cuerpo. Me quedé sentado varios segundos, escuchando. No se oía nada, ni coches, ni perros, ni voces lejanas. Mazatlán suele despertarse temprano, incluso antes del sol, pero esa mañana la ciudad parecía contener la respiración. Me pasé la mano por la cara. Estaba sudando. Pensé que había tenido una pesadilla, aunque no recordaba ninguna imagen concreta. Solo me había quedado esa sensación de urgencia, de que algo no estaba bien, de que no debía quedarme acostado. Aún así, no sentía miedo en ese momento. Más bien una inquietud sorda, como cuando sabes que olvidaste algo importante pero no logras recordar qué. Me levanté y fui a la cocina. El piso estaba frío bajo mis pies. Encendí la luz y parpadeó 2 veces antes de quedarse fija. Ese detalle, tan insignificante, me molestó más de lo que debería. Nunca me había pasado. Puse a calentar café. Mientras esperaba, miré por la ventana. Las calles estaban vacías. No vi ni un solo taxi pasar, lo cual era raro a esa hora. Normalmente ya se escuchan motores, portazos, el ruido de la vida empezando a moverse. Ese día no. Todo estaba detenido. Recuerdo haber pensado, hoy va a ser un día largo. No sabía qué tan cierto iba a ser eso. Puse a calentar café. Mientras esperaba, miré por la ventana. Las calles estaban vacías. No vi ni un solo taxi pasar, lo cual era raro a esa hora. Normalmente ya se escuchan motores, portazos, el ruido de la vida empezando a moverse. Ese día no. Todo estaba detenido. Recuerdo haber pensado, hoy va a ser un día largo. No sabía qué tan cierto iba a ser eso. Mientras desayunaba, empecé a sentir un cansancio extraño, como si no hubiera dormido en días, aunque la noche anterior me había acostado temprano. Me dolían los hombros y la nuca, y tenía una presión constante detrás de los ojos. Pensé que quizá estaba enfermándome, o que el estrés del trabajo finalmente me estaba alcanzando. Ser taxista en Mazatlán no es fácil, sobre todo en turnos largos. Ves de todo: borrachos, pleitos, gente desesperada, gente peligrosa. Aprendes a leer a las personas rápido, a detectar cuando algo no cuadra. Eso te mantiene vivo. Por eso me sorprendió que, aun con toda esa experiencia, esa mañana me sintiera desprotegido, como si algo me hubiera quitado una capa que siempre había tenido puesta sin darme cuenta. Antes de salir, revisé el celular. Tenía una llamada perdida de un número desconocido, hecha a las 4:44 a.m. No había mensaje, no le di importancia, borré la notificación. Me puse la camisa, tomé las llaves y salí. El aire de la calle estaba más frío de lo normal. Olía a humedad y a sal, pero también había un olor metálico, muy leve, que no supe identificar. Caminé hasta el taxi, estacionado frente a la casa, y al verlo sentí algo raro en el estómago. No miedo. Algo más parecido a rechazo. Me detuve antes de subir. Durante unos segundos tuve una idea muy clara, absurda incluso. No trabajes hoy. Quédate. Cancela el turno. No pasa nada. Pero la descarté casi de inmediato. Necesitaba el dinero y, además, no soy supersticioso. Nunca lo he sido. Subí al taxi. Al girar la llave, el motor tardó más de lo normal en encender. Tosió una vez, como si se negara, y luego arrancó. El sonido me tranquilizó un poco. Siempre me había gustado ese ruido. Me hacía sentir en control. Encendí la radio. Solo estática. Cambié de estación. Nada. Probé varias veces, hasta que finalmente se escuchó una voz, pero estaba distorsionada, lenta, como si hablara desde muy lejos. No entendí lo que decía. Apagué la radio. Salí rumbo a la base. Mientras manejaba, tuve la sensación constante de que alguien iba sentado atrás, aunque sabía que no había nadie. No era la típica paranoia. Era algo físico.
Sentía el peso, el espacio ocupado. Cada vez que miraba por el retrovisor, el asiento trasero estaba vacío. Aún así, no dejé de revisar el espejo. Cuando el cielo empezó a aclararse, pensé que tal vez todo se me pasaría, que era solo una mala mañana. No sabía que el día apenas estaba empezando, ni que, desde ese amanecer, algo ya caminaba hacia mí. Llegué a la base poco antes de las 7. El cielo ya estaba claro, pero el sol todavía no salía del todo, y esa luz gris hacía que todo se viera apagado, como si los colores hubieran perdido fuerza. Había otros taxis estacionados, pero menos de los habituales. Algunos compañeros estaban fumando, otros tomando café en vasos de unicel. Nadie hablaba mucho. Noté que varios tenían la misma cara cansada que yo, como si no hubiéramos dormido bien, aunque nadie lo dijo en voz alta. Tomé mi primer servicio apenas unos minutos después. Una señora mayor que iba al mercado. Nada fuera de lo común. Subió despacio, me dio los buenos días y se sentó adelante, como suelen hacer las personas mayores. Durante el trayecto habló del calor que se venía, de lo caro que estaba todo, de lo rápido que crecen los nietos. Yo respondía por costumbre, pero me costaba concentrarme. Sentía la cabeza pesada, como si estuviera ligeramente mareado, y el sonido de su voz me llegaba amortiguado. La dejé en su destino y seguí trabajando. Vinieron más clientes, un joven rumbo a la universidad, 2 empleados de hotel que salían de turno nocturno, un repartidor. Conversaciones normales, rutas conocidas, calles transitadas. Todo parecía exactamente igual que cualquier otro día. Pero yo no lograba quitarme la sensación de que algo estaba fuera de lugar, como si la realidad estuviera apenas desalineada, lo suficiente para incomodar pero no para alarmar. Conforme avanzó la mañana, el cansancio no se me quitó. Al contrario, se volvió más denso. No era sueño, era otra cosa, una especie de desgaste interno, como si algo me estuviera drenando lentamente. Varias veces me sorprendí olvidando trayectos que conocía de memoria o tardando en reaccionar a los semáforos. Eso nunca me había pasado. Empecé a preguntarme si de verdad estaba en condiciones de seguir manejando. Cerca del mediodía llevé a un hombre que no dejaba de mirarme por el espejo retrovisor. No era una mirada agresiva, más bien insistente, como si tratara de reconocerme. Cuando le pregunté si necesitaba algo, negó con la cabeza y bajó la vista. El silencio se volvió incómodo. Al final del viaje, antes de bajar, me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Cuídese hoy. No sonrió. No explicó nada. Cerró la puerta y se fue. Intenté no darle vueltas, pero no pude. Ese comentario se me quedó pegado, repitiéndose en la cabeza durante varios minutos. Pensé que quizás solo era una coincidencia, pero empecé a notar pequeños detalles similares. Gente que se despedía con frases extrañas, miradas largas, silencios innecesarios, nada explícito, nada que pudiera señalar con el dedo y decir, esto es raro, pero todo junto empezaba a pesar. Paré a comer algo alrededor de las 3 de la tarde. Un puesto pequeño cerca del malecón. El mar estaba tranquilo, pero el aire se sentía espeso. Apenas probé la comida. No tenía hambre. Mientras estaba ahí, sentí de nuevo esa sensación clara de que alguien me observaba. Giré varias veces, pero no vi a nadie prestándome atención. Aún así, el malestar no se fue hasta que regresé al taxi y cerré la puerta. La tarde avanzó lentamente. El tráfico aumentó, el calor también. El sudor me corría por la espalda aunque el aire acondicionado estaba encendido. Cada tanto, sin razón aparente, me venía una imagen fugaz a la mente. El asiento trasero vacío, pero con la certeza absurda de que no lo estaba. Me obligaba a mirar el espejo una y otra vez, solo para confirmar lo evidente, y aún así, no me tranquilizaba. Cuando empezó a oscurecer, sentí un alivio extraño. Siempre me había gustado más trabajar de noche. Menos ruido, menos gente, menos distracciones. Pensé que, tal vez, al caer la noche todo ese malestar se disiparía. No sabía que, en realidad, el día entero parecía estar avanzando solo para llegar a ese momento específico. Como si todo lo anterior hubiera sido una preparación silenciosa. Ajusté el retrovisor, encendí las luces y seguí manejando, sin saber que, muy pronto, el turno dejaría de ser normal. Y que esa noche, alguien que no debía subir a mi taxi ya estaba más cerca de lo que imaginaba.
El sol terminó de esconderse detrás de los edificios y, con eso, Mazatlán cambió de rostro. Siempre pasa, pero esa noche fue distinto. Las luces comenzaron a encenderse una a una, como si alguien las activara con retraso, y el cielo adquirió un tono morado sucio que me hizo pensar en una herida cerrándose mal. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, aún con las ventanas arriba y el aire encendido, y por primera vez en el día pensé seriamente en regresar a casa. Las primeras corridas nocturnas fueron cortas. Gente saliendo de restaurantes, parejas cansadas, trabajadores regresando a colonias cercanas, todo normal. Pero noté que nadie se sentaba atrás. Todos pedían irse adelante, incluso cuando no había razón. Una mujer joven me dijo que prefería ver por dónde iba, aunque la ruta era directa. No pregunté más. Me limité a manejar, pero esa coincidencia empezó a incomodarme. A medida que avanzaba la noche, la ciudad comenzó a sentirse hueca. No vacía, sino como si algo esencial se hubiera retirado. Las calles seguían ahí, los edificios también, pero faltaba ruido, movimiento, vida. Los semáforos tardaban más de lo habitual, y en algunos cruces me tocó esperar solo, sin un solo coche alrededor. Ese silencio prolongado hacía que el motor del taxi sonara demasiado fuerte, casi intrusivo. En uno de esos saltos, tuve una sensación muy clara y muy desagradable, que el tiempo no estaba avanzando bien. Miré el reloj del tablero varias veces. Los minutos pasaban, pero no se sentían. Era como si la noche se estirara, como si no tuviera prisa por terminar. Pensé que era cansancio, pero algo dentro de mí insistía en que no, en que esa lentitud tenía una intención. Recogí a un hombre cerca de una zona que normalmente evita a uno de noche. Subió sin decir palabra y dio una dirección vaga, sin calles, solo referencias. Mientras manejaba, noté que su reflejo en el retrovisor no coincidía del todo con sus movimientos. No era algo claro, solo un desfase mínimo, como un retraso de segundos. Cuando intenté mirarlo directamente, bajó la cabeza. Al bajarse, dejó el asiento tibio, demasiado tibio para el poco tiempo que estuvo ahí. Después de eso, empecé a cometer errores. Tomé vueltas equivocadas, confundí calles que conocía desde hacía años. Cada vez que corregía, tenía la sensación de que el taxi se resistía, como si quisiera seguir por otro camino. Mis manos sudaban en el volante y la nuca me ardía. Pensé en apagar la aplicación, en terminar el turno, pero algo me empujaba a seguir, una mezcla de terquedad y necesidad difícil de explicar. Pasadas las 10, noté algo que me hizo apretar la mandíbula. En el retrovisor, por un instante, vi una forma en el asiento trasero. No una persona, no claramente. Solo una mancha más oscura que la oscuridad misma. Parpadeé, volví a mirar, y ya no estaba. Me repetí que era mi imaginación, pero el pulso no me bajó en varios minutos. Empecé a manejar más rápido, como si quisiera llegar a algún lado sin saber a dónde. La radio se encendió sola, no música, no una estación clara, solo un murmullo bajo, como voces superpuestas. Intenté apagarla, pero el botón no respondió a la primera. Cuando por fin se cayó, el silencio que quedó fue peor. Era denso, pesado, como si me presionara los oídos desde dentro. Sentí náuseas, y tuve que bajar la velocidad para no perder el control. En una esquina mal iluminada, vi a una mujer parada bajo un poste que parpadeaba. No pidió taxi. No levantó la mano. Solo estaba ahí, inmóvil, mirando en mi dirección. Pasé de largo sin pensarlo, pero cuando miré por el espejo, ya no estaba. Esa imagen se me quedó grabada más de lo que debería. No su cara, sino su postura. Demasiado quieta, demasiado consciente de mí. A partir de ese momento, empecé a notar que el taxi olía diferente. Un olor tenue, difícil de identificar, entre humedad vieja y algo dulce, casi rancio. Revisé los asientos, el piso, pensando que algún cliente había derramado algo. No encontré nada. Aún así, el olor seguía ahí, cada vez más presente, y me provocaba una sensación de alerta constante. Pensé, una vez más, en terminar el turno. Me dije que después de una última corrida, solo una más. Esa idea me tranquilizó un poco, como si ponerle un límite a la noche fuera suficiente para controlarla. No sabía que, al pensar eso, ya estaba aceptando algo más, algo que, sin darme cuenta, llevaba horas acercándose. Fue entonces cuando la aplicación marcó una nueva solicitud. Ubicación cercana, destino largo, y supe, sin saber por qué,
que esa no sería una corrida normal. La solicitud apareció en la pantalla sin sonido, como si la aplicación no quisiera anunciarla. Ubicación a solo 2 calles de donde estaba detenido, en una zona que por la noche suele quedarse desierta. Dudé unos segundos antes de aceptarla. Sentí una presión en el pecho, una advertencia instintiva, pero la ignoré. Me dije que era cansancio, que ya quería terminar el turno y volver a casa. Apreté aceptar y avancé. Era una mujer joven, quizá de 20 y tantos. Vestía ropa común, nada que llamara la atención. Pero había algo en su presencia que desentonaba con el entorno. No parecía apurada ni incómoda por la hora. Cuando abrió la puerta trasera y subió, no saludó. El asiento crujió bajo su peso y de inmediato, el interior del taxi se sintió más pequeño, como si el aire se hubiera comprimido. No me dijo el destino de inmediato. Cerró la puerta con cuidado, demasiado cuidado, y se quedó en silencio. A través del espejo retrovisor pude ver parte de su rostro. Tenía facciones normales, incluso agradables, pero su expresión era completamente neutra, como si no estuviera experimentando nada. Esperé unos segundos y, cuando le pedí la dirección, tardó en responder, como si la pregunta no fuera para ella. Finalmente habló. Su voz era baja, clara, sin acento marcado. Me dio una dirección al otro lado de la ciudad, en una zona que no coincidía con la hora ni con el contexto. Asentí sin comentar nada y arranqué. Mientras manejaba, sentí cómo su mirada se clavaba en la parte trasera de mi cabeza. No era imaginación. Era una sensación física, insistente, que me erizaba la piel. Avancé varias cuadras en silencio. Intenté iniciar una conversación casual, más por costumbre que por interés, pero ella no respondió. No ignorándome, sino como si no hubiera escuchado. En el espejo, vi cómo movía ligeramente la cabeza, observando el interior del taxi, los asientos, las puertas, como si evaluara algo. Cada movimiento suyo parecía calculado, sin gestos innecesarios. Conforme nos alejábamos del centro, las calles se volvieron más oscuras. Noté que las indicaciones del mapa comenzaron a fallar, marcando rutas que no coincidían con lo que veía. Ajusté manualmente el camino, confiando en mi memoria, pero aún así sentía que avanzábamos por lugares que no reconocía del todo. La mujer no corrigió nada, parecía conforme con cualquier desvío. El silencio se volvió insoportable. El único sonido era el del motor y mi propia respiración, cada vez más superficial. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. En un semáforo, me atreví a mirarla directamente por el espejo. Nuestros ojos se encontraron. No parpadeó, no desvió la mirada. Solo me sostuvo la mirada con una calma que me hizo sentir observado de una forma profunda, incómoda, casi íntima. Entonces sonrió. No fue una sonrisa amplia ni evidente. Fue apenas un gesto mínimo, como si hubiera entendido algo que yo no. En ese instante, el olor dentro del taxi se intensificó, volviéndose más dulce y más viejo. Sentí náuseas. Apreté el volante con fuerza, intentando concentrarme en el camino. Pero tuve la clara sensación de que, desde ese momento, ya no estaba llevando a una pasajera, sino acompañando algo que había decidido quedarse. El reloj del tablero marcaba una hora que no tenía sentido. Parpadeé varias veces, pensando que mis ojos me engañaban. Ella volvió a hablar, solo una frase, dicha con la misma voz tranquila. No vamos por donde crees. No le pregunté a qué se refería. No pude. Mi garganta estaba seca y el miedo empezaba a instalarse de verdad, pesado, sin espacio para negarlo. A partir de ahí, el trayecto dejó de sentirse como un traslado y empezó a parecerse a un descenso lento. Las luces eran menos, las calles más estrechas. Cada vez que intentaba girar para regresar, algo me detenía. Un auto que aparecía de la nada, una calle cerrada, una indicación que me obligaba a seguir. Y ella, atrás, seguía observando, como si todo estuviera ocurriendo exactamente como esperaba. Añadirla al taxi había sido una decisión pequeña. Aceptar una corrida más, un gesto automático. Ahora, con cada metro que avanzábamos, entendía que esa decisión estaba marcando algo más profundo. Algo que no sabía cómo nombrar, pero que se sentía antiguo, paciente y peligrosamente consciente de mí. Después de la última frase que dijo, dejé de sentir que yo estaba manejando. Mis manos seguían en el volante, mis pies respondían a los pedales, pero había una desconexión extraña entre lo que hacía y lo que decidía. El taxi avanzaba con una suavidad antinatural.
como si conociera el camino mejor que yo. Intenté reducir la velocidad, pero el motor no respondió de inmediato. Tardó unos segundos de más, suficientes para que el miedo se asentara por completo en mi pecho. Las calles comenzaron a repetirse. No de forma exacta, pero sí lo suficiente para que mi mente lo notara. La misma tienda cerrada, el mismo anuncio viejo, el mismo poste torcido aparecían una y otra vez, aunque yo estaba seguro de haber avanzado varias cuadras. Miré el mapa en el celular. La señal iba y venía, el punto giraba sobre sí mismo. Ella no dijo nada. Parecía disfrutar el silencio, como si cada metro recorrido la afirmara más en ese lugar. Empecé a sentir un cansancio profundo, pesado, como si llevara días sin dormir. Mis párpados ardían, pero no tenía sueño. Era otra cosa, una sensación de desgaste interno, de estar siendo observado desde adentro. Me dolían las articulaciones, la mandíbula, incluso los dientes. El aire dentro del taxi se volvió espeso, difícil de respirar, y cada inhalación parecía quedarse a medias, como si algo se interpusiera. En un cruce sin semáforos, el taxi se detuvo solo. No pisé el freno. El motor seguía encendido, pero el vehículo estaba inmóvil. Sentí un frío intenso en la nuca. Desde atrás, su voz se escuchó de nuevo, muy cerca de mi oído, aunque seguía sentada. Aquí siempre dudan. No entendí la frase, pero supe que no estaba hablándole solo a mí, sino a algo que había pasado ahí antes, muchas veces. Intenté hablar. Decirle que se bajara, que la carrera había terminado. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Sentí la lengua pesada, inútil. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, y por primera vez pude ver mejor su rostro en el reflejo del vidrio. Era humano, sí, pero había algo profundamente incorrecto en su mirada. No emoción, no intención clara, solo atención absoluta, como si yo fuera un objeto interesante. El taxi volvió a avanzar, ahora por una calle que no recordaba haber visto jamás. Las casas estaban demasiado juntas, demasiado silenciosas. No había perros, no había televisiones encendidas, no había señales de vida. Las luces interiores de algunas viviendas estaban prendidas, pero no proyectaban sombras. Eso fue lo que más me perturbó. La luz sin sombra. Como si no hubiera nada sólido que la interrumpiera. Sentí entonces un pensamiento que no era mío. No llegó como una idea, sino como una certeza implantada. No iba a dejarla donde me pidió. El destino nunca había sido ese. Todo el día, desde la mañana, había estado avanzando hacia este punto exacto. Recordé el despertar abrupto, el silencio de la ciudad, las miradas extrañas. Todo encajaba con una claridad aterradora. Ella respiró hondo. El sonido fue lento, profundo, demasiado consciente. El olor dulce se intensificó, mezclándose con algo viejo, como madera húmeda y metal oxidado. Me invadió una sensación de culpa inexplicable, como si hubiera hecho algo terrible y apenas estuviera empezando a recordarlo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante, pero aún así, el taxi seguía recto, obediente a algo que no era yo. De pronto, vi el final de la calle. No un cruce, no una curva, un fondo oscuro, espeso, como si la noche se hubiera acumulado ahí. No había luces más adelante. El mapa marcaba vacío. Ella se acomodó en el asiento, satisfecha, y dijo en voz baja, casi con ternura: «Ya casi». No supe a qué se refería, pero entendí que no hablaba del trayecto, sino de mí. En ese instante, sentí algo que no había sentido nunca. La certeza de que no estaba transportando a una pasajera, sino cumpliendo una función. Un papel asignado desde antes de que yo fuera consciente. El taxi cruzó el límite de luz y todo alrededor pareció apagarse, como si el mundo hubiera decidido mirar hacia otro lado. Y entonces finalmente, el vehículo se detuvo. El taxi quedó inmóvil en medio de la oscuridad. No había calle, no había casas, no había cielo visible. Solo una negrura compacta alrededor, como si el mundo se hubiera apagado excepto por el interior del vehículo. El motor seguía encendido, pero su sonido era distante, amortiguado, como escuchado bajo el agua. Mi cuerpo estaba rígido, incapaz de girar la cabeza. Sabía que ella seguía atrás, pero no podía verla sin el espejo,
y el espejo ahora reflejaba solo sombra. Escuché el sonido del cinturón de seguridad liberándose. Fue un clic suave, cotidiano, absurdamente normal para el lugar en el que estábamos. Luego, el leve crujido del asiento al moverse. Sentí su presencia acercarse, no físicamente, sino como una presión que me envolvía por dentro. Mi respiración se volvió errática. Quise cerrar los ojos, pero algo me lo impidió. Tenía que ver. Tenía que estar consciente. Su voz sonó justo detrás de mí, demasiado cerca. No sentí su aliento, pero sí una vibración fría que me recorrió la columna. «Gracias por traerme», dijo, con una educación casi amable. Entonces, por primera vez desde que subió, sentí algo parecido al pánico absoluto. No el miedo que acelera el corazón, sino el que lo hunde, el que te hace entender que ya no hay opciones. La puerta trasera se abrió sola. No entró aire. No hubo cambio alguno en el entorno. Ella bajó, o al menos eso interpreté por el sonido sordo de unos pasos que no resonaron en ninguna superficie. La puerta se cerró despacio. El clic final sonó definitivo. Esperé que algo más ocurriera. Un grito, un golpe, cualquier señal. No pasó nada. El silencio fue total. De pronto el tablero volvió a iluminarse. Las luces interiores regresaron con un parpadeo débil. Estábamos otra vez en una calle común, mal iluminada, en una zona que reconocí vagamente. El motor respondía. El mapa volvió a marcar señal. Todo parecía normal, pero mi cuerpo no lo estaba. Sentía un vacío en el pecho, como si algo hubiera sido retirado sin dejar rastro físico. Miré el reloj. La hora era imposible. Habían pasado solo minutos desde que acepté la corrida. Pero mi cuerpo se sentía envejecido, desgastado. Tenía las manos entumidas y un dolor sordo detrás de los ojos. Tragué saliva y noté un sabor metálico persistente. Respiré hondo varias veces antes de atreverme a avanzar. El taxi se movió sin problema, obediente, demasiado obediente. Intenté racionalizar lo ocurrido. Pensé en cansancio, en estrés, en una especie de episodio disociativo. Me aferré a cualquier explicación que me devolviera algo de control. Pero entonces vi el asiento trasero. Donde ella había estado sentada, la tela estaba marcada, hundida de una forma antinatural, como si algo muy pesado hubiera descansado ahí durante mucho tiempo. Al tocarla, sentí frío, un frío que no se iba. Seguí manejando hasta que encontré una avenida principal. El tránsito era escaso, pero real. Otros autos pasaban, indiferentes. Quise detenerme y terminar el turno, pero algo me impulsó a seguir. No una orden clara, sino una necesidad. Como si dejar el taxi implicara perder algo más. Sentí una inquietud creciente, una sensación de estar incompleto, de que me faltaba una parte que no sabía nombrar. El primer nuevo viaje apareció en la pantalla. Lo miré durante varios segundos sin aceptarlo. El punto de recogida estaba cerca, demasiado cerca. Sentí un escalofrío recorrerme. En el reflejo del parabrisas por un segundo, creí ver su rostro superpuesto al mío, perfectamente alineado, como una sombra mal colocada. Parpadeé y desapareció, pero el daño ya estaba hecho. Acepté la corrida. No porque quisiera, sino porque entendí, con una claridad aterradora, que ahora era parte del trayecto, que algo había quedado adherido a mí, usando mis rutas, mis noches, mis decisiones pequeñas. Y supe, con una certeza silenciosa, que ella no se había ido del todo. Solo había cambiado de lugar. El nuevo viaje comenzó como cualquier otro. Pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un nudo se formó en mi estómago cuando avancé hacia el punto de recogida. Las calles eran normales, los semáforos funcionaban, pero todo se sentía ligeramente desfasado, como una copia mal sincronizada de la ciudad real. Cada esquina me provocaba una anticipación incómoda, una certeza sin forma de que algo iba a repetirse, aunque no supiera exactamente qué. Al llegar, vi a un hombre esperando. Ropa sencilla, postura relajada, celular en la mano. Nada fuera de lugar. Aún así, no sentí alivio. Se subió al asiento trasero y saludó con un gesto breve. Su voz sonó normal, viva, pero algo en su tono me hizo tensar los hombros. Arranqué sin decir mucho. Mientras avanzábamos, tuve la sensación absurda de que no estaba solo con él, de que el espacio estaba ocupado de otra forma.
A los pocos minutos, el olor volvió. Débil al principio, casi imperceptible, pero inconfundible. Dulce, viejo, invasivo. Miré por el espejo esperando ver algo distinto en el reflejo, pero solo estaba el hombre, revisando su celular. Sin embargo, la presión en el pecho regresó, idéntica a la de antes. No era miedo nuevo, era memoria corporal. Mi cuerpo reconocía el patrón antes que yo. El pasajero me dio una dirección distinta, pero el mapa volvió a fallar del mismo modo. Rutas que no coincidían, giros innecesarios, calles que parecían doblarse sobre sí mismas. Intenté corregir manualmente, pero cada ajuste me llevaba al mismo tipo de zonas, silenciosas, estrechas, con luces que no proyectaban sombras claras. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. No era ella, pero algo seguía ahí. Entonces ocurrió algo peor. El hombre empezó a repetir frases, no exactamente las mismas palabras, pero las mismas ideas, los mismos silencios colocados en los mismos momentos. Comentarios que parecían respuestas a preguntas que yo no había hecho. Cada vez que hablaba, su voz se parecía un poco más a la de ella, no en sonido, sino en intención, en la forma en que las palabras parecían observarme. Me atreví a mirarlo directamente por el espejo. Nuestros ojos se encontraron y por una fracción de segundo vi algo más en su mirada. No maldad, no amenaza, sino vacío, como si no hubiera nadie completamente ahí. Parpadeé y volvió a la normalidad. Él siguió hablando de cosas triviales, del clima, del tráfico, pero yo ya no escuchaba. Sentía que el taxi estaba aprendiendo. El viaje terminó sin incidentes visibles. El hombre bajó, pagó y se fue sin mirar atrás. Me quedé quieto varios segundos, respirando con dificultad. El interior del taxi seguía cargado, como si el aire no se hubiera renovado. Comprendí entonces que no era ella quien regresaba, sino el efecto que había dejado. Un molde, una huella que empezaba a replicarse en cada nuevo trayecto. A lo largo del día, el patrón se repitió. Pasajeros distintos, mismos silencios, mismas rutas deformadas, mismas frases que rozaban algo prohibido. Algunos no hablaban, otros hablaban demasiado. Pero todos compartían esa atención extraña, esa forma de estar presentes sin estarlo del todo. Cada corrida me dejaba más cansado, más lento, como si algo se alimentara de mi desgaste. Intenté terminar el turno varias veces. La aplicación se cerraba sola, el teléfono se reiniciaba, la señal desaparecía. Siempre aparecía una nueva solicitud antes de que pudiera apagar el motor. Empecé a entender que el día no iba a terminar cuando el reloj lo indicara. Este día tenía otras reglas, un ciclo que necesitaba completarse. Al caer la tarde, vi mi reflejo en el retrovisor y apenas me reconocí. Mis ojos se veían más hundidos, más atentos de lo normal. Había algo en mi expresión que no recordaba haber aprendido. Una quietud peligrosa. Me di cuenta de que yo también estaba cambiando, adaptándome al trayecto, volviéndome parte de esa repetición silenciosa. Y entonces lo entendí con claridad. Ella no necesitaba volver. Ya había sembrado algo suficiente. El día continuaba, las corridas seguían, y cada pasajero era solo una variación. El verdadero destino no era un lugar, sino yo mismo, moviéndome por la ciudad, repitiendo el ritual, esperando sin saberlo, el momento en que el ciclo se cerraría por completo. El cielo comenzó a oscurecer demasiado rápido. No era el atardecer normal, progresivo, sino una caída brusca de la luz, como si alguien hubiera bajado un interruptor invisible. Las sombras se alargaron de forma antinatural, y las farolas se encendieron antes de tiempo, emitiendo una luz débil, enferma. Sentí que el día se estaba plegando sobre sí mismo, comprimiéndose, acercándose a un final que no coincidía con el reloj. El taxi ya no necesitaba indicaciones. Giraba antes de que yo lo pensara. Se detenía justo donde debía. Mis manos seguían ahí, pero eran accesorias. Yo era testigo de mis propios movimientos. Cada nueva corrida aparecía sin aviso, sin sonido, aceptada automáticamente. Dejé de intentar resistirme. El cansancio se había vuelto estructural, como si sostener la idea de escapar requiriera una energía que ya no tenía. En uno de los viajes subieron 2 personas. Se sentaron sin mirarse, sin hablar entre ellas. Sus rostros eran distintos,
edades distintas, pero compartían la misma quietud inquietante. A través del espejo, vi cómo sus reflejos no coincidían del todo con sus movimientos. Un retraso mínimo, casi imperceptible. Sentí náuseas. El olor dulce estaba presente desde el inicio, constante, como una base invisible. A mitad del trayecto, ambos dijeron la misma frase al mismo tiempo, con voces diferentes pero idéntica entonación. No era una advertencia ni una amenaza, era una constatación. Ya estás llegando. No pregunté a dónde. No necesitaba hacerlo. Mi corazón latía lento, pesado, como si se hubiera adaptado al miedo permanente. Comprendí que el punto de quiebre no era un evento, sino un estado. Las calles dejaron de tener nombres. Las señales estaban borrosas o directamente en blanco. Vi edificios que sabía que no existían en esa zona. Calles demasiado largas, curvas imposibles. En un cruce, pasamos junto a otro taxi idéntico al mío. Por un segundo, vi al conductor. Era yo. O algo muy cercano. No levantó la vista. No quise volver a mirar. Sentí entonces una presión en el pecho, distinta a las anteriores. No venía del miedo, sino de la comprensión. Todo el día había sido un proceso de vaciamiento. Cada trayecto quitando algo, afinando algo más. Mi voz interior estaba casi en silencio. En su lugar, había una calma funcional, eficiente. Una forma de existir diseñada para continuar. La siguiente solicitud no mostró ubicación. Solo una palabra como destino. No era una dirección. Era una idea. El taxi se detuvo antes de que pudiera leerla completa. El motor se apagó solo. El silencio volvió a ser absoluto. En el reflejo del parabrisas, vi mi rostro con claridad por primera vez en horas, y entendí lo que faltaba. Ya no había nadie esperando que esto terminara. La puerta trasera se abrió. No escuché pasos esta vez. No hubo cinturón. No hubo movimiento de asiento. Solo sentí esa presencia acomodarse. No detrás de mí, sino alrededor. El olor fue inmediato. Dulce, viejo, definitivo. Su voz no sonó desde un punto específico. Sonó desde el interior del taxi, desde mis propios pensamientos. Ahora entiendes. Y sí, entendí. El quiebre no fue violento. Fue una rendición silenciosa. El día no se cerraba con un final, sino con una transición. Yo seguía ahí, el taxi seguía ahí, la ciudad seguía ahí. Pero la función había cambiado. El trayecto ya no necesitaba ser aprendido, ya estaba completo. La noche cayó por completo sin transición. No hubo estrellas, no hubo luna visible. El cielo era una superficie uniforme, opaca, como una tapa cerrada sobre la ciudad. El taxi volvió a encenderse solo. El tablero marcaba una hora que no avanzaba. No sentí urgencia. Por primera vez en todo el día, no sentí resistencia interna. Era una calma extraña, funcional, como si algo en mí hubiera aceptado su lugar definitivo. Conduje sin pensar. Las calles ya no me parecían hostiles ni deformes. Eran correctas, adecuadas. Pasaba junto a personas caminando que no levantaban la vista, como si no me percibieran del todo. Otros taxis circulaban cerca, idénticos al mío, cada uno con un conductor silencioso. No necesitábamos mirarnos para reconocernos. Había una comprensión compartida, muda, que se movía con nosotros. Un último pasajero subió sin abrir la puerta. Simplemente estaba ahí, sentado atrás. No sentí miedo. Su presencia era liviana, casi ausente. No dio dirección. No fue necesario. El trayecto duró lo que tenía que durar. Mientras avanzábamos, sentí recuerdos deslizarse fuera de mí. Mi casa, mi nombre completo, el motivo por el que empecé a manejar. No desaparecían de golpe. Se diluían, como palabras repetidas demasiadas veces. El olor ya no me molestaba. Era parte del ambiente, como el combustible o el polvo. Me di cuenta de que respiraba distinto, más lento, más profundo. Mi reflejo en el espejo era estable, tranquilo. No había agotamiento. No había ansiedad, solo atención. El tipo de atención que no juzga, que no pregunta. Comprendí que eso era lo que se había cultivado durante el día entero. El taxi se detuvo en una zona que no supe nombrar. No era oscura ni iluminada. Era neutra. El pasajero bajó sin despedirse. La puerta se cerró sola. Esperé una nueva solicitud, pero no llegó. Por primera vez, no apareció nada en la pantalla. El motor siguió encendido.
No sentí alivio ni decepción. Sentí conclusión. Miré alrededor. La ciudad estaba quieta, suspendida, como si aguardara la reanudación de algo. Entendí que el día había terminado, pero no porque el tiempo avanzara, sino porque el proceso estaba completo. Lo que había subido al taxi esa madrugada ya no necesitaba hacerlo otra vez. Ahora se movía de otra forma. Apagué el motor. El silencio no fue pesado. Fue correcto. Bajé del taxi y, al cerrar la puerta, supe con absoluta certeza que volvería a abrirla. No mañana, no pasado, sino cuando hiciera falta. El día se había cerrado, pero el trayecto seguía disponible. Y mientras me alejaba, sin prisa, entendí lo más perturbador de todo. Nunca había sido un castigo. Había sido una selección. Volví a despertar en mi cama, con la luz gris de la mañana filtrándose por la ventana. El despertador sonó a la hora habitual. Mi cuerpo se sentía descansado, funcional, como si hubiera dormido profundamente. Por unos segundos pensé que todo había sido un sueño intenso, una acumulación de cansancio y sugestión. Me senté en la orilla de la cama y respiré hondo. El aire olía normal, demasiado normal. Me preparé para salir sin pensar demasiado. El ritual de siempre: café, llaves, celular. Al tomar las llaves del taxi, sentí una familiaridad distinta, más precisa. No emoción, no rechazo, afinidad. En el espejo del baño me miré con atención. Mi rostro era el mismo, pero la mirada había cambiado. No había duda en ella. No había curiosidad. Solo una quietud alerta, como si supiera exactamente qué esperar del día. La ciudad funcionaba con su ruido habitual. Gente apresurada, bocinas, conversaciones inconexas. Todo seguía su curso. Sin embargo, comencé a notar pequeñas variaciones. Personas que se detenían un segundo de más al verme pasar. Silencios breves en medio del ruido. Miradas que no eran del todo conscientes. No era paranoia. Era reconocimiento, aunque ellos no supieran de qué. Encendí la aplicación. La primera solicitud apareció de inmediato. Punto de recogida cercano. Destino claro. Nada extraño. Acepté sin dudar. Mientras avanzaba, sentí esa atención profunda activarse, suave, automática. El taxi respondía con precisión. No había tensión. El trayecto era limpio, correcto. El pasajero subió, me saludó. Su voz era normal, pero cuando cerró la puerta, el aire cambió apenas. Un matiz dulce, casi imperceptible. No lo miré por el espejo, no fue necesario. Sabía exactamente dónde estaba, cuánto pesaba, cómo respiraba. No como datos, sino como certezas. El viaje avanzó sin fallas. En un semáforo, el pasajero se quedó callado, y luego preguntó, con una incomodidad que no supo disimular: ¿siempre trabaja tan tarde? La pregunta no era para mí. Sonreí levemente. No por amabilidad, sino porque entendí que ya estaba ocurriendo. Respondí algo neutro, tranquilizador. El semáforo cambió. Seguimos. Mientras conducía, comprendí la verdad final, sin dramatismo. No había demonios visibles, no había posesiones ni pactos explícitos. Solo funciones que necesitaban ser ocupadas. Caminos que requerían continuidad. Yo no había sido elegido por debilidad, sino por constancia, por estar disponible, por no mirar demasiado profundo hasta que fue necesario. Al dejar al pasajero, la aplicación mostró la siguiente solicitud de inmediato, luego otra, y otra más. El día avanzaba con normalidad impecable. Nadie gritaba, nadie huía, y eso era lo más perturbador, porque ahora sabía algo que los demás no, que el trayecto nunca se detuvo, que ella nunca se fue, y que algunas cosas no necesitan mostrarse para seguir moviéndose. Encendí la direccional. Acepté la siguiente corrida. Y la ciudad, obediente, volvió a abrirse frente a mí.